Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por unirse, por la puntualidad. Mi nombre es Ana Houston, yo soy responsable del área comercial en Divilandit y en esta sesión vamos a hablar de datos al ritmo del negocio, real time, near real time o batch, de la mano del ingeniero Guillermo. Pero primero les contamos para aquellos que nos miran por primera vez quiénes somos. Les voy a hacer una breve presentación, un momentito que cambie de pantalla. Ok, nosotros somos Divilandit. Nacimos en 2013 de la mano de Big Data y Data Analytics. Hoy somos más de 100 Divilanders, contamos con 130 clientes. Nos dedicamos, nuestro portafolio ha crecido mucho porque tenemos mucho conocimiento, experiencia y equipo para todo lo que es Data Analytics, Big Data, IA generativa, y obviamente estos proyectos nos han llevado a tener muchísima experiencia y certificaciones en nubes públicas, hacer proyectos en nubes privadas, tener proyectos de observabilidad y demás. Y lo que nos caracteriza todo esto es la agnosticidad, porque nosotros lo que buscamos es ofrecer soluciones óptimas y adaptadas a cada necesidad del cliente. ¿Okay? Nuestra presencia hoy es en Argentina, México, Estados Unidos, España. Desde estas locaciones nosotros cubrimos una geografía bastante amplia, con proyectos en toda la región. De hecho, desde España, por ejemplo, tenemos proyectos en África, etcétera. Hoy tenemos se me va un poquito ahí está. Estamos cubriendo este tipo de tecnologías y este es nuestro expertise. Entonces, van a ver temas de lenguajes muy variados, bases de datos, muy rico, la verdad. Obviamente, los Cloud Data Lakes. Y hoy lo que nos lleva a la charla de hoy es lo que tenemos en el medio hasta arriba, ingestas Near Real Time y Batch. Y van a ver acá el tema de NiFi, que es el que vamos a tratar hoy, y un poquito pegadito vamos a ver el tema de Kafka. Obviamente esto de la mano de, y lo van a ver en el centro abajo, Cloudera. Él es nuestro partner para reventa y proyectos de este tipo, entre otros, ¿no? Y obviamente tenemos tecnologías en lo que es, ahí se me va, ¿no? Un poquito, está muy sensible mi máquina hoy, una disculpa. Tecnologías de IA generativa, la verdad es que cubrimos hoy las top que hay en el mercado y un poco para darles idea también de quiénes somos partners. Van a ver en este extremo a Cloudera. Nosotros históricamente veníamos también siendo partners de Hortonworks, pero bueno, ahora es Cloudera obviamente, y van a ver un montón de marcas y tecnologías de las que hoy nosotros vamos en conjunto en muchos proyectos. ¿Okay? Hoy nosotros tenemos un portafolio de servicios que giran alrededor del Data Analytics Platform y obviamente vamos a ver temas de implementación y soporte, de plataformas de datos, integración, procesamientos de datos y ciencia de datos. Obviamente nos lleva el tema a tener proyectos de Business Intelligence y visualización de datos, Data Governance, consultoría de datos y descubrimiento, pero después nos alejamos un poquito más del dato y los hexágonos que ven hacia afuera, pues llegamos a ver, obviamente, y cubrir proyectos de observabilidad, por ejemplo, de diseño de arquitectura de nubes, consultoría también, servicios de capacitación de todo esto que ofrecemos, seguridad de base de datos, Kubernetes, etcétera. ¿Okay? Y sin más preámbulo, los dejo en manos de Guillermo para que nos hable del tema de hoy. Adelante, Guillermo, la palabra es tuya. Buenas, ¿cómo andan? ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Genial. Bueno, Ana, primero agradecer a mi equipo y a Claudera por organizar el evento y bueno, a los que están presentes acá. Me presento, como mencionó Ana, soy Guillermo, trabajo como ingeniero de datos en Develandit y hace ya casi 7 años que vengo trabajando con NiFi, herramienta que nos ofrece Cloudera para el desarrollo de flujos de datos. Bien, hoy en día, una breve intro. Hoy en día desarrollar flujos de datos no es una tarea del todo simple, donde tenemos que mover datos de un punto A a un punto B,
sino que en el medio nos solemos encontrar con un montón de desafíos, como por ejemplo los clásicos de manejar grandes volúmenes de datos, manejar datos que vienen a diferentes velocidades, diferentes tipos de datos, variedad de datos. En cuanto al volumen de datos, tal vez nuestro flujo de datos tiene que ser capaz de procesar terabytes de información de tal manera que el proceso no tarde días ni que se lleve un montón de recursos computacionales para procesarlos. En cuanto a la velocidad, el flujo de datos tiene que ser capaz de procesar los datos al ritmo que lo necesita el negocio. Por ejemplo, imaginémonos en un home banking. Un cliente recibe una transferencia importante, por ejemplo, puede ser por la venta de un inmueble, tal vez, y si tenemos un flujo de datos que es capaz de detectar ese evento casi en tiempo real, podríamos mandarle, antes que el usuario cierre la sesión, una notificación diciendo, no así literal, pero detectamos un excedente, ¿por qué no lo invertís en este fondo de inversión? Si no tuviéramos un flujo de datos capaz de procesar en casi tiempo real ese evento, seguramente nos perdemos esa oportunidad de inversión. Y luego, en cuanto a la variedad de datos, el flujo de datos que construyamos, que elijamos, tiene que ser agnóstico al tipo de dato. Nuestro flujo de datos tiene que ser capaz de conectarse a una base de datos relacional, ya sea Postgres, SQL Server, MySQL, algo de Oracle. Tiene que ser capaz de conectarse a archivos, ya sean archivos CSV, JSON, tenemos que poder conectar una API, a redes sociales, todo integrado en el mismo flujo de datos. Y otro de los desafíos que nos solemos encontrar es que tal vez en una organización no existe una única fuente de verdad. Para un mismo dato tenemos diferentes, para mí, no hay misma información, tenemos diferentes caras de la misma. Para ejemplificar esto, imaginémonos un CEO organiza una reunión inmediato y hace una pregunta que aparentemente parece sencilla. Pregunta, ¿cuántas fueron las unidades vendidas en mayo? Silencio incómodo. Hay dos respuestas diferentes. El gerente de ventas dice, fueron 100.000 unidades que vendimos en mayo. Pero el gerente de logística, casi al mismo tiempo, dice, fueron 92.000 unidades vendidas en mayo. ¿Qué está pasando en este momento? Seguramente ambos están diciendo la verdad. Lo que está ocurriendo es que dentro de la misma organización, ambos están viendo esa información desde diferente punto de vista. El gerente de ventas está considerando unidades vendidas en el instante en que se efectúa la compra en el portal web o en el local. En cambio, el gerente de logística tal vez está considerando una venta cuando el producto efectivamente se entrega en la puerta del cliente. Supongamos ese escenario. Entonces, dado que ante una misma pregunta podemos tener diferentes respuestas hasta dentro de una misma organización, el desafío a la hora de construir flujos de datos es poder modelar estas situaciones, poder modelar estos casos de negocio y construir una única fuente de verdad. Para esto es que hoy vamos a estar hablando de Cloudera Dataflow, impulsada por Apache NiFi y Kafka, un poco para resolver estos rompecabezas y estos desafíos que nos vamos a encontrar en el camino. Bien, entonces a partir de ahora, cuando vamos a estar hablando de un Dataflow, vamos a estar hablando de Apache NiFi. Podemos pensar, para hacer una analogía, a NiFi como si es el sistema nervioso central de nuestra plataforma de datos en Cloudera. Es el que nos permite, déjenme activar el puntero, conectarnos desde cualquier origen de datos e ingestarlo al destino de datos correcto, adecuado, de forma segura y eficiente. Pero que quede claro que NiFi no es simplemente una tubería donde los datos circulan. Lo es, pero además, NiFi también es un ETL, es decir, en el medio de esa tubería, a medida que los datos van circulando, se pueden realizar transformaciones de datos, limpieza, enriquecimiento de datos, los datos se pueden enrutar para aplicar lógicas de negocio. Y también NiFi puede actuar como un orquestador de procesos. Podríamos tener dentro del ecosistema, por ejemplo, de Cloudera,
procesos jobs en Spark, queries en Hive, y desde NiFi podemos orquestar y ejecutar esos procesos en el momento que esté programado según el flujo que tengamos. Entonces, a modo de resumen, podemos pensar en NiFi, dijimos, como el sistema nervioso central de nuestra plataforma. Dijimos que NiFi es una tubería donde los datos circulan de un punto A a un punto B. Dijimos que en el medio de esa tubería, donde circulan los datos, con NiFi podemos realizar transformaciones, limpieza, enriquecimiento de los datos. Y también con NiFi podemos orquestar otros procesos, ya sea procesos de NiFi como procesos de Hive, de Spark. Bien. Hagamos un doble clic ahora sobre NiFi. Vayámonos metiéndonos de a poco. El objetivo de la charla de hoy que tengo propuesto es ver a vuelo de pájaro de lo que es NiFi para que se puedan llevar, en qué casos usarlo, todos los beneficios que nos ofrece. Bien, acá listé algunos de los que me parecen los primeros para mencionar, los más atractivos, que para el desarrollador de NiFi no hay una línea de código. Simplemente podemos arrastrar lo que NiFi llaman procesadores, que para NiFi un procesador por debajo es un código que realiza una tarea puntual, pero nosotros nos abstraemos de ese código y lo único que hacemos es arrastramos una caja, la conectamos con otros objetos. Para ejemplificar esto, me gustaría ir pasando a NiFi. Así es como se ve NiFi. Estamos en una interfaz de NiFi. Lo que mencioné recién, NiFi ofrece procesadores que yo los puedo arrastrar y conectar y armar un flujo de datos. Supónganse que quiero conectarme a una base de datos relacional, ejecutar una query para extraer los datos e ingestarlos en un file system, supónganse HDFS. ¿Cómo haríamos ese flujo de datos en NiFi? Vamos a la parte izquierda, tenemos la lista de procesadores, estos objetos que estaba mencionando, lo arrastro, lo suelto en la pantalla, y acá fíjense que tenemos de estos procesadores que lo que estaba mencionando es que realizan una tarea puntual. En la versión que tenemos acá son 458 procesadores para hacer 458 cosas diferentes, para que tengan un poco la magnitud de la cantidad de cosas que vamos a poder ir haciendo con NiFi. Bien, en el caso que dijimos, nos queremos conectar a un SQL, tenemos el execute SQL record, por ejemplo. Este es un procesador. Si le hago clic, acá tengo una breve descripción de lo que hace. Lo despliego. Acá tengo el procesador. Acá adentro, fíjense que no hay una línea de código. Yo le hago doble clic y lo configuro, este procesador. Puedo cambiar el nombre. Puedo schedulearlo. Puedo programarlo para que ejecute cada cierto tiempo, cada tantos segundos, cada tantas horas, o puedo definir un cron que ejecute tal día, tal hora. Y acá en las propiedades lo configuro. Defino la conexión, selecciono la query que quiero hacer, select algo para extraer los datos, y cuando lo prenda, esto va a se va a conectar y va a extraer los datos, y los va a traer a NiFi esos datos. Si quisiera ingestar estos datos, mencioné HDFS, tenemos el put HDFS, es un procesador dedicado a esto, ha dado un directorio de HDFS, y bueno, la conexión hacia el HDFS, ingestar lo que sea que entre en este procesador. Entonces, conecto ambos, y ya tenemos, faltaría configurarlo, a modo de demo, ya tendríamos un flujo que lee de una base de datos relacional e ingesta en HDFS, conectando dos procesadores con un conector. Hasta acá por ahora, ya nos vamos a ir metiendo un poquito más de a poco. Como mencionamos, NiFi es agnóstico al dato, puede procesar casi cualquier tipo de dato. Otro punto interesante de NiFi es que NiFi se basa en una programación de flujo de datos. En NiFi literalmente vemos flujos de datos, como si fuese una cañería que transporta agua, tenemos una cañería que transporta datos. Para ejemplificar eso, acá tengo preparado algo de vuelta esquemático por ahora, para que se vaya entendiendo un poco NiFi. Tengo
este flujo de datos, podemos ver esto como si fuese una cañería, donde el dato se va a generar acá. Esto es un procesador dummy que genera flow files. Un flow file en NiFi es este objeto que transporta el dato. Cuando dijimos acá que se va a leer de una tabla con una query, el resultado de esa lectura, NiFi lo va a empaquetar en un flow file, que es un objeto que circula por NiFi, y ese flow file contiene lo que se extrajo de la base de datos. Entonces, este procesador de acá genera flow files para hacer pruebas. Entonces, en esta mini demo que vamos a hacer acá, imaginémonos como esto si fuese una tubería, donde acá vamos a generar estos objetos que va a tener este contenido. Vamos de cuenta que esto es lee de una base de datos, tenemos este resultado. Vamos a generar ese flow file, vamos a verlo, ya estoy diciendo mucho flow file, no estoy mostrando lo que es. Fíjense que acá aparece un 1. Este 1 en este conector está indicando que hay un flow file encolado acá. Entonces, en esta tubería, lo que está pasando es, simulamos, por favor, acá les pido imaginación, en esta cañería que estamos haciendo acá, tenemos este tapón, porque tenemos este procesador que fíjense que está apagado. Entonces el evento se generó, pero no puede avanzar por la cañería porque esto está frenado. Entonces, de esta manera, si yo genero otro evento, por ejemplo, tenemos dos eventos ahora, dos flow files. Entonces, fíjense que si yo quiero observar que tiene este flow file, puedo ver el contenido que está transportando, que es esto, así como este flow file tiene una lista de atributos que están viajando en memoria que nos permiten aplicar lógica de negocio rápidamente con esto. Bien. Volviendo al concepto de back pressure. Cada conector, ahora lo dicté a modo de demo, tiene, en este caso, un límite de 10 flow files que puede soportar. Esto por defecto son 10.000. Yo lo edité a modo de ejemplo. En este caso hay dos flow files. Si yo dejo esto prendido, va a estar generando cada un segundo un flow file. Este conector se va a empezar a llenar como si fuese una cañería que tiene un tapón. Este que está prendido generando cada un segundo, cuando este conector se llenó, no puede soportar más, por más que este esté prendido e intentando generar objetos, no va a ejecutar, se va a frenar. Porque hay un cuello de botella. En el caso que yo prenda, saque este tapón y lo mueva más adelante, y prenda esto, pasan hacia aguas abajo los flow files, este vuelve a andar, sigue generando nuevamente eventos, hasta que se llena esta cola. Cuando se llena esta cola, este conector, este procesador, por más que esté prendido, no procesa más, y acá se empiezan a llenar de vuelta los flow files, hasta que llegan al límite que está configurado en el conector, y este procesador, por más que esté prendido, no funciona, no procesa. Este es el concepto de back pressure que tenemos en NiFi, que, como si fuese una cañería, el flujo de datos que tenemos, si tenemos problemas de cuello de botella, lo vamos a ver de este estilo. Vamos a ver estos conectores que, si tenemos una parte del proceso que funciona más rápido que otra, vamos a tener en nuestro flujo de datos estos cuellos de botella, y visualmente los podemos detectar y podemos trabajar sobre esto. Acá hay un montón de cosas que NiFi nos ofrece para optimizar los flujos de datos para evitar los cuellos de botella. Simplemente quiero que se queden con este concepto de flujo de datos en NiFi. Literalmente es como si fuese una cañería donde circulan datos. Bien, vimos de la extensibilidad que nos ofrece NiFi, y acá simplemente para mencionar, originalmente desarrollado por la NSA y viene del nombre Niagara Files, y de ahí aparece el nombre de NiFi. Bien. Ahora me gustaría avanzar con una demo, un ejemplo sobre streaming de datos. Me gustaría mostrarles rápidamente un caso de uso en una empresa de seguros y un ejemplo de magnitud del clúster de NiFi que se tiene en una empresa de banca. Para la demo que tenemos preparada entre NiFi y Kafka,
Lo que vamos a estar viendo a modo esquemático para por ahí no perderlos cuando entre en NiFi. Me voy a estar conectando con mi computadora al NiFi que acabo de mostrarles, donde en el NiFi desarrollamos una API que expone en un puerto para que cualquiera le pueda pegar. Cualquier petición que yo le voy a enviar a través de este puerto a la API que desarrollamos en NiFi, la va a estar recibiendo y la va a estar ingestando en un tópico de Kafka. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde con NiFi estamos ingestando en tiempo real eventos en Kafka y además cómo desarrollamos una API con NiFi, sin necesidad de hacer código o desarrollar una API tradicionalmente. Bien, luego podríamos ver, ejemplificar qué pasa si después de este evento, de este tópico de Kafka, quisiera consumir con NiFi mismo, tener un proceso que consuma de ese tópico y lo ingeste a un repositorio de datos. Bien, vayamos a NiFi. Déjenme apagar esto. Por acá tenemos la demo preparada. Bien. Con este proceso que tenemos acá, este flujo de datos, de vuelta, lo puedo acá marcar, pero imaginémonos como si esto es una cañería, donde cualquier evento que va a recibir a través de ese endpoint va a entrar por acá, va a circular y bueno, se va a ir para la izquierda o para la derecha dependiendo si escribí bien el endpoint, si envío un dato en el request, etc. Pero el flujo principal que vamos a ver hoy es el que está vertical, que el dato llega desde estar leyendo, vamos a ver paso a paso lo que estamos haciendo acá. Con NiFi, perdón, quiero aclarar esto simplemente. Fíjense cómo con unos cuantos procesadores desarrollamos una API, estamos ingestando en Kafka con NiFi. Para que se entienda la facilidad que nos ofrece NiFi para desarrollar flujos. Bien, en este caso esto está prendido, estamos escuchando en el puerto 9878 cualquier evento que llegue. Cuando llegue un evento, a modo de ejemplo, voy a frenar esto. Le voy a enviar un evento a este puerto 9878. Envío esto, está acá. Y si venimos acá, fíjense que acá ya llegó el evento, el flow file, a partir de ahora. De este lado, como tengo el flujo frenado, este flow file no va a ningún lado, entonces no le va a dar un response. Entonces esto lo voy a dejar acá y va a tirar timeout. Pero nos sirve a modo de ejemplo para ver cómo es que NiFi va a ir trabajando con esto. Llegó el evento por este puerto, el flow file a partir de ahora. Podemos ver qué tiene esto, podemos ver el contenido, fíjense que efectivamente es lo que habían mandado, este body, como contenido. Podemos ver la lista de atributos que tiene, detectó en este caso el host, el método que usó, que fue un post, acá hice un post, y acá generó automáticamente un montón de atributos. Entonces, el flow file tiene un listado de atributos que van en memoria y el contenido que está en disco. NiFi, sin entrar en detalle, es un tema que me resulta muy apasionante, pero no da para esta charla. NiFi por debajo, todos estos flow files, el contenido de los flow files los mantiene en un repositorio que es el content repository. Y en caso de que se modifique el contenido, NiFi hace una copia del contenido, modifica la copia, pero guarda el contenido original. Cosa de que si, por ejemplo, perdón que hago un pequeño paréntesis acá. Por ejemplo, acá, borramos todos estos flow files que estaban acá en esta demo que hicimos de generar flow files dummy. Vamos a borrar cualquiera. Fíjense que acá no tenemos ningún flow file. Pero si yo en este procesador le hago replay last event, por más que no haya nada, bueno, en este caso no me lo... Ahí está. Fíjense que apareció un flow file.
¿De dónde salió este flow file? Bueno, NiFi tiene la capacidad, por esto que mencionaba, sin entrar en detalle, de recuperar eventos que hayan pasado. Por algún motivo necesitamos recuperar un evento que pasó, que falló y lo perdimos, si queremos entender qué pasó, bueno, NiFi nos permite recuperar esos eventos previos que hayan pasado. Bien. Esto da para una charla más extensa, estaría bueno, no sé, Ayana, podríamos, pero bueno. Volviendo a la demo de publicar. Tenemos el flow file, en este punto. Si yo ahora, vamos a borrarlo de acá, porque esto va a tirar una falla, porque esto ya tiró. Bueno, prendamos esto nuevamente y ahora veámoslo funcionar de punta a punta. Si yo ahora le doy play a esto, le envío nuevamente esto, ahí respondió, diciendo un mensaje que predefiní, diciendo, ok, ya el evento se ingestó en Kafka. El flow file lo que hizo es pasó por acá, preguntó qué path, a qué endpoint le está pegando, consultó, ¿tiene un body el contenido? Sí. Lo publicó en Kafka. Vamos a entrar en detalle a ver eso. Y luego, acá armé este textito que estamos viendo acá, que es el mismo que generó acá, que estamos viendo como resultado, y le respondió a quien le envió el request. Y acá vemos el flow file que simplemente acá podría desaparecer el flow file una vez que responde, pero también podríamos tener un sistema de logueo. Entonces, cada mensaje exitoso o el logueo que querramos construir, podríamos continuar el flujo y loguear en Elastic, armar un módulo de logueo. Bien. ¿Cómo publicamos a Kafka? Tenemos un procesador que se encarga de publicar en Kafka. Simplemente le decimos dónde está el Kafka y a qué tópico queremos publicar. No más que eso. Y publicamos a Kafka. Y para los que no me creen si está publicado en Kafka o no, Cloudera ofrece el SMM, que es esta interfaz gráfica donde podemos ver los tópicos de Kafka. Fíjense que acá está el tópico que estaba mencionando, prueba NiFi. Perdón, nunca dije que era este el tópico. El tópico lo estamos enviando acá, en el path en el que le pegamos el request al API. Le decimos, quiero publicar este evento en este tópico. Entonces, NiFi, cuando recibió eso, fíjense que justo acá hay un procesador que hace eso, estamos diciendo que el topic name es lo que sea que esté después de esta parte del path. Obtenemos el topic name de este path, y acá en publicar Kafka tenemos esta variable donde decimos, bueno, lo que sea que venga en el endpoint en esta parte es el tópico que está queriendo ingestar. Entonces, ingestarlo en ese tópico, que, como estamos diciendo, es prueba NiFi. El tópico prueba NiFi está acá, lo estamos viendo en el SMM, y podemos ver a través de esta herramienta, ver los datos que se ingestaron, y fíjense, déjenme actualizar esto. Perdón, pues. Acá está. Acá está, no lo estaba encontrando. Acá está el evento que llegó. Fíjense que es el mismo que le enviamos. ¿Dónde está? 1, ejemplo de prueba. Si ahora le ponemos 2, ejemplo de prueba, y lo enviamos, a ver que esto me haya quedado prendido. ¿Sí? 2, ejemplo de prueba, y lo enviamos. Listo. NiFi me dice que se ingestó perfectamente. Y si vamos acá y actualizamos, acá tenemos el segundo mensaje que acabamos de enviar. Entonces, con NiFi, a través de una API desarrollada en NiFi, estamos tomando los eventos que llegan en tiempo real e ingestándolos en un tópico de Kafka. Si después quisiéramos leer de ese tópico de Kafka para continuar el flujo por otro lado, supónganse que esto está en un clúster de NiFi y después queremos en otro NiFi o en el mismo NiFi, hay un montón de casos de uso, una demo. Si queremos leer de ese tópico de Kafka para luego hacer un procesamiento a otro ritmo de flujo de datos, podríamos consumir de ese tópico de Kafka. NiFi trae un procesador dedicado a consumir un tópico de Kafka, que es el Consume Kafka. Lo mismo que el Proteus Kafka
decimos dónde está el Kafka, qué tópico queremos leer y qué group ID queremos usar para consumir. Si yo prendo esto, voy a empezar a consumir. De ahí, si yo ahora envío otro evento a través del API, lo que estamos viendo recién, fíjense cómo acá me trajo los 3 que estuve probando recién. Me trajo los 3 eventos que estuve probando recién. Entonces, a partir de ahora, envío otro, por ejemplo, 3, el 4. Envió y acá aparece el evento. Entonces, para cerrar esta mini demo, tenemos una API en NiFi que se encarga de publicar en un tópico de Kafka, y en paralelo tenemos otro flujo que se encarga de estar escuchando ese tópico de Kafka, y todos los eventos que se publican ahí los consumimos para luego, queremos, de vuelta, el ejemplo de PUT-HDFS, queremos ingestar eso de alguna manera en un PUT-HDFS, podemos, queremos estos eventos que nos van a llegar tal vez en tamaño chico y queremos ir agrupándolos con una cierta lógica, tenemos un procesador para mergear esos flow files en un solo flow file, o con la lógica que necesitemos. Necesitamos ingestar en el storage, en un S3, por ejemplo, tenemos un put S3, que no lo estoy viendo, acá está. Tenemos un put S3, tenemos un put Azure, al storage de Azure. Tenemos un montón de procesadores ya desarrollados que nos permiten hacer casi cualquier cosa. En ese casi cualquier cosa, si tenemos que desarrollar algo que muy pocas veces, de vuelta en estos 7 años con NiFi, muy pocas veces hemos visto un desarrollador, algo que no lo cubre de todo. Creo que recuerdo 1 o 2 procesadores en 7 años. NiFi permite desarrollar un procesador custom y lo podemos tener un desarrollo propio y desplegarlo como un procesador más. Es posible hasta hacer eso. Y ahí saco casi cualquier cosa. Bien. Bueno, para continuar con la presentación, a ver si vamos en tiempo. Rápidamente contar un caso donde se necesitaba tener una visión 360 de un cliente, se utilizó la plataforma de Cloudera. En un caso de seguros, el contexto era que había un montón de sistemas transaccionales dentro de la misma organización que permitían gestionar las pólizas, la creación de pólizas. Entonces, por ahí, un cliente, cuando se crea una póliza, lo podría hacer a través de un administrador de pólizas, pero también podía tener pólizas en otros administradores de pólizas. Lo que terminaba ocurriendo es que tenemos la información del cliente dispersa en un montón de sistemas orígenes. Vamos a llamarlo del lado de NiFi. Entonces, bueno, con NiFi tuvimos que conectarnos a esos diferentes orígenes de datos, unificar la información y ingestarla en un único repositorio central de datos para alimentar un data warehouse con el mismo NiFi, y también para publicar con NiFi en una API los datos unificados de ciertos clientes para tener esa visión 360 de los clientes, para luego hacer análisis. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos ofreció NiFi en este punto, en este caso, en este cliente? Como mencionamos, la facilidad total para integrarnos con casi cualquier origen de datos, como bien lo vimos hace un rato mostrando la interfaz de NiFi. Otra situación era que el cliente tenía integrado Airflow para orquestar sus procesos. ¿Recuerdan que dijimos al principio que NiFi también actúa como un orquestador de procesos? Bueno, el cliente ya tenía un orquestador que era Airflow. Entonces estaba la necesidad de integrar esta herramienta que es NiFi con Cloudera con el Airflow que tenían. Para eso no hubo mayores problemas. Con el mismo Airflow, con un Python operator, le enviaba un evento a NiFi
Y así como recién mostramos que le enviamos un evento y NiFi en un puerto está escuchando, bueno, de esa misma manera, NiFi recibe el evento que le envía Airflow y Airflow le dice, ejecuta este proceso. Entonces NiFi, vamos a activar el puntero acá, entonces NiFi recibe el evento orquestado por Airflow, que Airflow le dice ejecuta este proceso, enruta para buscar el proceso que tienen que buscar. NiFi, ese evento que llegó, ese flow file, lo enruta hasta llegar al process group que quiere procesar Airflow y procesa lo que le haya dicho Airflow. Cuando termina NiFi, Airflow está monitoreando otro punto final y se entera de que terminó este proceso y Airflow continúa con su cadena de ejecuciones. Entonces, a lo que vamos en este punto, la facilidad que nos ofrece Cloudera con NiFi de integrarnos también a, en este caso, Airflow o cualquier otro sistema externo. Otra situación, para mostrar ejemplos diferentes, que nos encontramos es que en el medio de la cadena de ejecución había que enriquecer los datos de los clientes y para enriquecer los datos de los clientes tenían un sistema externo donde había que dejar un archivo con el listado de los clientes en un servidor SFTP y para nosotros era una caja negra. Cuando terminaba de procesar ese sistema externo, dejaba los archivos enriquecidos en otro path de ese servidor SFTP. Entonces había que tomar de ese otro path cuando sea que estén y continuar con la cadena de procesamiento en NiFi. Para eso, a modo de ejemplo, están estos flujos que estamos viendo acá. El de la izquierda es enviar hacia ese servidor que enriquece y el de la izquierda es consumir cuando están listos. Fíjense que tenemos el flujo de datos empieza por acá. Supónganse cuando Airflow, en este punto, le dice ejecuta ese proceso, viene el evento, ejecuta el proceso ese, entra por acá el flow file. Acá se ve chico, pero créanme que dice select Hive QL. Acá se ejecuta una query en Hive, extrae los datos, genera un archivo, acomodamos un poco ese archivo y hace un put SFTP. Hay un procesador dedicado a hacer eso, a dejarlo, se indica en qué servidor y en qué path y deja lo que sea que esté transportando el flow file en ese servidor. Entonces, con ese put SFTP, dejamos el archivo crudo y luego hay otro proceso que está escuchando esa otra ruta del servidor SFTP, que es el list SFTP. Cuando esa caja negra termina de procesar y deja el archivo enriquecido, en ese mismo instante que aparece el archivo en el SFTP, NiFi con el list SFTP lo detecta, es como hacer un ls, y dice, hay un archivo que antes no estaba. Trae el nombre del archivo y la ruta, y luego con el fetch SFTP lo traemos efectivamente, ¿no? Buscamos ese archivo, lo traemos a NiFi y lo ingestamos en HDFS, porque era la lógica que había que aplicar. Y se ingesta en HDFS en una tabla externa que luego con Hive se puede consultar. Este era el caso que teníamos aplicado. Bien. Otra, para mencionar rápidamente, esto para hablar bastante, pero muy por arriba. En el caso de que el NiFi tengamos que manejar y procesar un montón de datos, grandes volúmenes de datos, y el NiFi se nos empieza a quedar chico, en este punto es donde entra el clúster de NiFi, que NiFi puede actuar en modo clúster. No podemos no tener solo una instancia de NiFi, sino que podemos tener n instancias de NiFi procesando en paralelo. Todo lo que vimos hablando de que NiFi es como una tubería, bueno, NiFi puede tomar de los orígenes, enrutar en el clúster de NiFi para que cierta máquina de NiFi procese la información de forma distribuida, y podemos de esta manera tener un escalamiento horizontal con NiFi, teniendo un clúster de NiFi. En el clúster que le estaba mostrando, en el NiFi que le estaba mostrando recién, donde estábamos haciendo estas pruebas, fíjense que tenemos un clúster de NiFi de 3 nodos. En este caso, si yo miro este consume Kafka que tenemos acá, perdón, vamos a borrar estos de acá. Estos 4 eventos que recibió la API que mostramos, si yo los veo,
Fíjense que están los 4 flow files. Bueno, justo en este caso cayeron todos en el nodo 1. Y acá tenemos en el que cayeron todos en el nodo 1. Otra tema interesante, ya que este nombrecito me hizo acordar que está bueno mostrarlo, es que así como NiFi nos permite recuperar los datos, podemos ver el linaje de los datos. Con NiFi podemos tener lo que NiFi llama NiFi Data Provenance. Déjenme abrir esto en una otra pestaña. Si ejemplificamos, yo agarré un evento que llegó acá, que ya terminó, ya le respondió la API, lo podríamos ya hasta haberlo guiado. Podemos recuperarlo y podemos ver el linaje. ¿Qué es el linaje? Dijimos que tenemos este flujo de datos. Y acá NiFi nos da este gráfico. Y nos dice, si lo puedo aumentar, ahí va. Y nos dice, se recibió el flow file de una fuente externa. No es que NiFi generó este flow file. Entonces tenemos el receive, que efectivamente es este punto. NiFi está escuchando en un puerto y una fuente externa recibió el flow file. O sea, recibió los datos para generar el flow file. Luego se enrutó el flow file. 2 veces se enrutó el flow file. Que lo tenemos acá. Tenemos un root on attribute y otro root on attribute. ¿Por qué? Acá preguntaba si es el path correcto y acá preguntaba si tiene body. Bien, se enrutó 2 veces. Se modificó los atributos del flow file. Dijimos que un flow file tiene atributos y contenido. ¿Por qué se modificó? Porque se creó este atributo que dijimos que era el topic name, que los traía del path. Entonces se creó este atributo en el flow file. Y se envió a un sistema externo ese flow file, que es el publish Kafka. Luego se modificó el contenido, que lo vemos acá, en ese mensaje que enviamos, y luego se envió a un sistema externo. Se modificó el contenido y se envió a un sistema externo. Entonces, fíjense cómo tenemos el linaje completo. Ahora, otra cosa, si yo este flow file vemos que tiene este contenido, y ahora volvemos a ver el provenance, fíjense que aparece un evento más, que es download. A todo esto yo acá puedo ir haciéndole clic y ver los detalles de cada uno de los eventos. Veamos el detalle del evento download. Fíjense que me dice que tal persona descargó el contenido. Entonces tenemos hasta visibilidad de esas cosas. Queremos ver qué contenido se modificó. Clic derecho, View Detail, y vemos que se modificó el contenido. Donde antes tenía este contenido, el mensaje que se publicó en Kafka, y luego tenemos este contenido, el mensaje que preparó NiFi para enviarle a la API en respuesta. Entonces fíjense cómo NiFi nos da total auditoría de evento a evento que va circulando por las cañerías de NiFi. Es realmente muy potente todo lo que podemos hacer con NiFi. Esto es una charla muy resumida, pero hay un montón para hablar. Bien. 48, estos son un listado de procesadores que se usaron en este caso. Para mencionar, hay procesadores que se encargan de sincronizar procesos. Tenemos el wait y notify, que actúan como semáforos dentro de NiFi. Podemos esperar que termine un proceso que está en otro lado y cuando termine en esa cadena de procesos, lanzar otros procesos usando el wait y notify. Bien. Y el último caso, rápidamente, esto simplemente es para mostrar un poco magnitud de NiFi en un caso real. Vemos en este punto, a la derecha, un process group. Un process group en NiFi, déjenme cerrar todo esto. Un process group en NiFi es una caja que agrupa procesadores. Es una caja que tiene un flujo de datos. Acá en este caso tengo un process group que se llama POC API, que contiene un flujo de datos. Yo podría ir abstraer, tener un flujo de datos que se encargue de hacer una lógica y cuando termine ese de procesar, enrutar esto a otro lado. Entonces podríamos tener la idea de lo que es un procesador en NiFi, que es la abstracción de un código, es un procesador. Un process group podría ser, entre otras cosas, una abstracción de un flujo de datos en NiFi.
cómo nos vamos yendo capas arriba. Bien, entonces un process group que contiene un flujo de datos. En este caso, tenemos este process group que contiene lo que estamos mostrando acá en pantalla, no importa, es un ejemplo. Y la idea es que se entienda que cada nodo, acá a la izquierda, en este caso el nodo clientes, es un process group que se llama process group clientes, que contiene este flujo dado. Este process group clientes tiene 3 process group adentro. Acá se ven 4 porque hay uno que está repetido, no importa. Pero fíjense que estos son los process group, lo que tienen este símbolo diferente. Se ven 4 process group, pero son 3 distintos. En definitiva, este process group contiene 3 process groups adentro, donde la lógica se va anidando. Bien. Que quede claro que cada nodo representa un process group. Este grupo de procesos que estamos viendo acá puntualmente pertenece a una lógica, a un área de negocio donde se encarga de realizar una tarea específica, en el caso de este real. Entonces tenemos que este process group que está metido acá adentro, que encima esto se puede seguir anidando si nos metemos en estos 3 process group más adentro, es esta pequeña porción de lo que es este conjunto de process group en NiFi. Entonces acá vemos un poco la magnitud de process groups que podemos ir anidando en NiFi en un clúster, por ejemplo. Entonces fíjense que acá esto se encarga de realizar una tarea específica donde dentro de esto hay un montón de procesadores y de lógica aplicada y bueno, esto es una pequeña porción dentro del ecosistema. Pero a su vez esto es una ínfima porción de lo que es el clúster completo de process groups que se tienen aplicados con NiFi y con Cloudera. Esto simplemente es a modo de que se vea en un caso real la cantidad de flujos que se puede procesar, que se pueden desarrollar con NiFi. En este caso son 100.000 flow files por minuto, casi 6 gigas de flow file por minuto procesados en NiFi. Bueno, y con esto doy finalizado la charla de hoy. Espero haber sido claro y estamos. Perfecto, Guillermo, te agradecemos muchísimo. Vamos a ofrecerles a todos la dirección de info@dblandit.com para que nos puedan hacer las preguntas, si nos quieren contactar. Nosotros agradecemos la participación de todos y muchas gracias por su asistencia y excelente día. Adiós.